This meeting is being recorded. Ánima. Hay dos micrófonos. Muy bien, pues vamos a compartir. No sé si ya están viendo ahí la pantalla. Ahorita primero pues gracias por invitarme a tan valioso y hermoso colegio, una de las ciencias sagradas que más nos basamos los elementos de la SOA pues precisamente para conocer. La cosmobiología es un pilar muy fuerte junto con la yoga, que son los dos pilares. Pero dentro de ese pilar, pues obviamente tiene una base muy, muy grande que son las ciencias sagradas. Las ciencias sagradas abarcan pues desde pues muchas cosas, cosmobiología, tarot, metafísica, pero hoy vamos a hablar acerca del astral, de la intuición, qué es lo que nos genera, qué son, de dónde parte. Entonces vamos a ver algunos conceptos, algunas formas, algunos ejercicios inclusive que vamos a hacer, pero obviamente todo esto es una recopilación de muchos libros, de varios libros de Madame Blavatsky, de Roder. O sea, hay muchos libros que pues obviamente con leerlos te va quedando algo y lo vas comprendiendo, ¿no? Entonces, pues esto es lo que nos toca hoy. Espero que algo nos traiga a nuestro bagaje, además del bagaje personal, el bagaje espiritual, ¿no? Bueno, pues este tema, el astral y la intuición, es una mirada, pero algo diferente. Es algo diferente porque lo vamos a ver desde la mirada de la metafísica y obviamente de la conciencia espiritual. Es decir, va a haber un poquito diferente, obviamente, como les decía, son cosas que va uno agarrando de la vida y va pensando y acomodando de acuerdo a mi experiencia. Estas son cosas que son de acuerdo a mi experiencia, a lo que yo he vivido, a lo que yo he sentido y a lo que conozco, ¿no? Entonces, pues primero, antes de empezar a esto del astral tenemos que empezar a ver de dónde provienen esas sensaciones, esas emociones. Tenemos que reconocerlas, que esas expresiones y emociones son expresiones que se relacionan siempre con la percepción de los 5 sentidos. Todo lo que estemos hablando relacionado con la intuición, con el astral, con nuestras emociones, con nuestras sensaciones, siempre son relacionadas con la percepción individual, percepción de nuestros 5 sentidos. Pero nosotros en las sensaciones y en las emociones tenemos que entender que estamos viendo precisamente esa percepción individual, ¿sí? Pero más allá de eso, tenemos que además de ver los sentidos, tenemos que verlos con los ojos del alma. Es decir, con esos ojos más allá para poder encontrar los secretos más profundos de las cosas que no se ven a simple vista y que son más del alma, más espirituales. Pero tenemos que cambiar precisamente a no solamente con la percepción de los 5 sentidos, sino con algo más profundo. Yo le llamo los ojos del alma, que todos sabemos, que los que estamos aquí conocemos en nuestra oración, la escuchamos, la decimos todos los días, ¿no? Con los ojos del alma. Bueno, también otra de las cosas que nos debemos de saber es que la percepción y nuestras emociones nos lleva que tenemos que incluir la empatía, es decir, las personas que vemos son personas como nosotros, pero muchas veces nuestro mismo magnetismo nos hace repeler algunas y aceptar a otras. Es decir, nuestra energía, nuestro imán o nuestra energía magnética nos hace que atraigamos gente y rechacemos gente.
Eso es una sensación y entra directamente a la percepción individual, porque a algunas personas, a alguien le puede caer muy bien, pero a alguien le puede caer muy mal. Pero esto va desde nuestras carencias, nuestras habilidades, la abundancia, la forma de poder comunicarnos, de saber lo que estamos haciendo. Es decir, muchas veces vemos personas que simplemente con el solo hecho de verlas nos caen bien, pero hay otras gentes que, aunque tratemos, lo rechazamos. Bueno, pero estamos rechazando lo de nuestras carencias, ¿sí? Porque somos seres electromagnéticos, somos seres que atraemos a los seres, a los actos, a las cosas que nos están pasando, nosotros las atraemos. Todo, todo lo que usted esté viendo alrededor suyo en estos momentos, usted lo atrajo. Es decir, todas las cosas que nos llegan, personas, cosas, elementos, momentos, son cosas que nosotros las atraemos. Parece decir, oye, no, Carlos, ¿cómo voy a traer que quiera que me, no sé, que choque o que unas cosas que me pasan en la vida que no me gustan? Pues sí, sí nosotros las atraemos, porque como seres electromagnéticos atraemos esas cosas. Pero ese es el secreto de saberlo. Cuando ya lo sabes, pues obviamente empiezas a cambiar otras cosas, ¿no? Entonces, cuando empiezas a tener empatía con todo y todos, ya empieza a cambiar algo dentro de ti. Es decir, cuando tú electromagnético, tu ser, en la parte del, y precisamente está en la parte del tercer chakra, esa parte magnética la empiezas a manejar y la empiezas a tener la empatía con todo y con todos, empieza a cambiar alrededor tuyo. ¿Por qué? Porque empiezas a reconocer que todas las personas que están alrededor tuyo, aunque te caigan bien, aunque te caigan mal, es el reflejo de ti mismo o de ti misma, ¿no? Entonces, cuando haces eso, es el primer escalón para la apertura de conciencia. Es decir, cuando tú empiezas a ver, a ser empático con todo y con todos, empiezas a subir ese escalón sutil a la apertura de conciencia. Por ejemplo, porque realmente tenemos que saber que, como lo dijo este señor, el Pietro Baldi, que el próximo trabajo de los seres humanos para su evolución será que nos demos cuenta que es mejor cooperar que competir. Cuando nos demos cuenta de eso, tu escalón de apertura de conciencia estará librado. Es decir, estás empezando a subir ese escalón, abrir ese portal de conciencia, porque te estás aceptando a ti mismo cuando aceptas a todos. Esto está relacionado con las sensaciones, con las emociones, con los sentimientos, pero tenemos que reconocer el nivel astral y mucha gente, obviamente, tenemos que reconocer que existe. Si han estado leyendo o han leído a Madame Blavatsky, pues ven que ese ser iluminado para mí, habla precisamente de relacionado con el astral, habla ampliamente, ¿verdad? No nomás ella, pero se dice que todos, que es una dimensión energética emocional más allá de los sentidos. Ahora sí ya nos vamos en el astral y ahora sí nos vamos más allá de los sentidos. Madame Blavatsky les decía que habla sobre los 7 cuerpos que conforman el ser. Y uno de los, Madame Blavatsky lo habla y lo explica perfectamente, y eso nos lo enseñaron en Yamines para ver los 7 cuerpos. Claro que nosotros al inicio hablamos solamente de los 4 cuerpos conocidos para que las personas obviamente empiecen a entender que somos un ente, un ser complementado por varios cuerpos. O sea, el físico, obviamente, porque lo vemos, lo tocamos, pero está el emocional, está el mental, está el espiritual. Todos esos cuerpos los tenemos porque son casi los vemos. Un ejemplo, si tú te cortas el cuerpo
este cuerpo físico, haces una herida, te duele. Pero si alguien te dice algo, también duele, pero no te está diciendo, no te está haciendo físicamente nada, pero duele. ¿En dónde duele? Precisamente en otro cuerpo. Y eso lo tenemos que ir entendiendo. Pero no son solo 4, son 7. Y uno de esos 7 es el astral. Y tenemos que entenderlo. Pero muy lento. ¿Por qué? Porque el astral, si lo empiezas a entrar, te puedes caer en unas fanaticadas enormes que te puede ser de bruces para otro lado, ¿no? También se habla que este mundo es un mundo de los sueños, porque hay proyecciones, hay símbolos, pero lo que es que tu subconsciente te quiere mostrar datos, hechos, formas, y te quiere que te des cuenta. Mucha gente dice, ay, es que dormí y no soñé. Pues sí, sí soñó, pero no estuvo consciente. Entonces el astral tenemos que entender que es el vehículo que utiliza también el subconsciente para darte datos, para darte hechos. Es decir, para comprobar, obviamente, esto no se puede físicamente, científicamente, sino con la intuición. Y ese es el otro paso para entender el astral. Es decir, tenemos que entender sin fanaticar, sin ser fanáticos ni buscar explicaciones, tenemos que entender que la intuición es algo que nos ayuda a entender el astral. Y esta intuición también lo vamos a ver un poquito más adelante. Se dice que el cuerpo astral te permite hacer experiencias extracorporales. Hay personas que lo han experimentado estos viajes. Sin embargo, se tiene que ir con mucho cuidado para no caer en fantasías, cosas fanáticas, incredulidades o la pérdida de la esencia del ser. Mucha gente se enfoca en ese tipo de viajes o decir, es que en el astral, sí, hay que reconocer que existe, pero hay que saberlo hacer sin ser fanáticos, sin irnos por el lado extrapopular que dice, no, es que viajé a una nave. No, no, el cuerpo astral existe, eso es una realidad, pero tenemos que saber que esas son cosas que tenemos que ir manejándola lento y con paso seguro para que no caigamos en estas fantasías, en creer en que va a venir una nave, me voy a ir y estuve ya con ellos. A ver, en astral muchas cosas pueden creerse, pero es una relación de imaginación. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto del nivel astral. Y obviamente en el nivel intuitivo se dice que la intuición es la percepción directa de la verdad sin el razonamiento lógico. Eso es decir, decía mi maestro, Carlos, usted está viendo cuando usted está viendo la realidad, pero no está viendo la verdad. Usted está viendo la realidad porque usted toca, siente, pero esa no es la verdad, es la realidad. Entonces el nivel intuitivo te hace que busques la percepción directa sin el razonamiento lógico. Esa es la intuición. Es decir, dejarnos ver, dejarnos tranquilizarnos para poder ver hacer esa conexión divina de tus cuerpos y desarrollar precisamente ese plano del nivel de la intuición. La intuición es ver más allá de lo evidente. A mí me gusta mucho esto de la, de la intuición porque la metafísica te hace ver que te vayas más allá de lo que a simplemente vista se ve. Y la intuición también, pero la intuición es algo mucho más profundo y la metafísica es algo que tienes que ver, algo que tienes que experimentar y ver hasta dónde puedes desglosar lo que te está pasando. Un ejemplo es, te llega un mensaje, vas en el camión, ves un mensaje, te dice, Dios te ama, y andabas a lo mejor triste. Bueno, eso es un mensaje.
metafísico. Claro, para alguien puede ser nada más un solo anuncio de publicidad y, y nada más. Un ejemplo, y eso me pasó a mí también, digo, lo estoy hablando porque son cosas que me han pasado. Tengo yo un disco duro, como todos, y una persona de limpieza lo agarró y lo tiró a la basura y se perdió toda la información a la basura. Pero yo decía, ¿cómo lo puedo resolver? A ver, tengo que buscar, a ver dónde lo encuentro. Y estaba yo en mi coche y llega un camión y dice, tu información ya se perdió, así es que busca en la nube. Sí me explico, o sea, son cosas que te marcan, que te dicen más allá de lo que ves. Entonces la intuición es esto, es ver más allá de lo evidente, es ver entre comillas, porque realmente lo que se llama es percepción. Y la intuición es la percepción extrasensorial, es decir, más allá de los 5 sentidos que hablamos ahorita. Es decir, esa percepción extrasensorial es la conexión del alma o la conexión del ser. Esa es la ventaja que tienen el sexo femenino con respecto al sexo masculino. Ellas están más conectadas a la divinidad que nosotros. Y simple y llanamente es porque la luz está acá arriba y se sexualiza, pero se sexualiza en el lado femenino y en el lado masculino. Y de aquí del masculino del femenino recorres al masculino y vuelves a la fuente, pero aquí están más cercas. Entonces la intuición, la conexión con el ser, el sexo femenino nos lleva esa ventaja. Y es alguna ventaja maravillosa porque todos los hombres buscamos la conexión al ser y la mujer te puede ayudar a hacer esa conexión, ¿sí? Entonces, esa percepción extrasensorial, que es realmente la intuición, porque no es ver físicamente, sino sentirla, es esa conexión de tu alma o de tu ser, pero contigo misma. Es decir, el ser, si se han dado cuenta, todos los que están aquí, me imagino, han hecho yoga, y la conexión con tu ser no se hace si no tienes alineado tu cuerpo físico y el cuerpo emocional. Si esas dos cosas que suceden con la yoga, por eso es la unión, esas dos uniones hacen que te conectes directamente con tu ser. Pero si tu mente está acá, tu emoción está acá, tu cuerpo físico está acá, no puedes hacer la conexión con tu ser. O si la haces, va a ser con mucha interferencia. Entonces haces yoga, unes esos 3 cuerpos y esos son los que te dan la fuerza para que te conectes a tu ser, a tu espiritualidad. Entonces, digo, y eso ya lo han vivido, me imagino yo todos. Pero entonces, esto de la percepción extrasensorial que es relacionada con la intuición, esto surge del alma, es decir, tu ser llega a recibir una iluminación, ¿sí? Pero esa iluminación te llega porque otra conciencia iluminada superior te ayuda a que te conectes. Siempre la intuición, siempre tenemos, y se quiera, se crea o no, siempre tenemos seres que nos están acompañando, que nos están sirviendo desde hace mucho tiempo, desde que naces y a veces hasta otras vidas anteriores. Siempre hay seres que te están ayudando, que te están guiando y que te hacen que te conectes precisamente con tu ser superior, es decir, con tu yo superior. ¿Por qué lo digo esto? Porque muchas veces no lo puedes expresar o no lo entiendes, porque estoy aquí en este lugar a las 8 de la mañana dando una plática en lugar de poder estar acostado, viendo, disfrutando, o no sé, porque te ayudan otros seres a que estés recibiendo información. Eso es lo que es el nivel intuitivo. Es decir, el nivel intuitivo nos permite captar lo esencial de los seres y de las situaciones, de la realidad en la vida cotidiana, ¿sí? Es algo que no se ve,
pero se siente. La intuición se siente, no se ve, ¿sí? Dentro de todo esto, de lo que es también hay una relación entre estos tres planos. Estos, esta relación entre los tres planos, tenemos que saber que están unidos sutilmente, así como como está nuestro cuerpo nuestro cuerpo físico, nuestro ser, está integrado por los 7 cuerpos que dijimos anteriormente, según la Madame Blavatsky, y nos hace que se unan, y así estos tres planos están unidos sutilmente. Es decir, el sensitivo, o sea, el plano de sensaciones, de emociones, percibe lo inmediato, lo físico, que es cuando te encuentras con alguien y de la nada, como les decía, te cae bien, te cae mal, y a veces ni siquiera los ves y ya estás repeliendo algo. Pero hay que recordar que nosotros estamos buscando esa unión con todo y con todos. Le estoy hablando de, de la división y de la unión de estos tres planos, ¿no? Cuando la actitud que tú tienes de percibir es de apertura, es decir, el estado donde el cuerpo se calma y la emoción, el campo emocional, se disponen a recibir impresiones. Cuando tú haces eso, es lo que les decía de la empatía, porque tu estado del cuerpo se calma, el estado emocional, y se dispone a recibir, ahora sí, impresiones correctas, porque muchas veces recibes impresiones incorrectas, pero debido al exceso de movimiento que traemos en nuestra cabeza. Y también, obviamente, dentro de eso entra el cuerpo mental. Dentro de las sensaciones se encuentra el cuerpo físico, el cuerpo obviamente emocional y el mental, pero el mental nada más a la mitad o más o menos se toca de vez en cuando, porque realmente el estado mental toca también el estado del alma, o sea, el otro cuerpo, ¿sí? Es decir, hablando sobre como como ejemplo, puse esto de como la luna no tiene luz propia, pero la refleja el sol. Es decir, le da la luz del sol y se refleja y creemos que la luna tiene luz, pero realmente no brilla. Pues del mismo modo, la mente receptiva refleja y canaliza las energías superiores. Es decir, tu mente refleja y canaliza esas energías. Y la receptividad es como esa copita, ¿verdad? Que si está vacío, transparente y limpio, puede llenarse de sensaciones divinas. Pero, por desgracia, también te puede suceder al revés. Si tú esa percepción ese lente, no lo tienes limpio, no lo tienes transparente, puedes ver cosas negativas en donde no las hay. Es decir, puedes ver cosas creyendo que son sensaciones. Es que este me cae muy mal, pero a lo mejor necesitas ver o limpiar tu vidrio o tu cáliz o tu recepción para saber que a lo mejor tú eres el que está viendo algo diferente. ¿Sí? Muy bien. En este caso, si hay preguntas, lo pueden hacer porque no es un monólogo, se puede hacer. Bueno, en el plano astral, obviamente, en el plano astral es uno, es uno de esos conceptos que une lo místico con lo psicológico. Hay que entender que el astral, ese plano astral une esas dos cosas, lo invisible con lo sensible, y se describe pues hace miles de, de millones de años, las tradiciones esotéricas la manejaban los ocultistas, los chamanes, y siempre lo han manifestado, o sea, desde hace muchos miles de años, ¿no? Se ha manifestado de esa forma. Muy bien. Es un plano de intermedio entre el mundo físico y el espiritual. Era lo que les decía recién.
el plano astral sí existe. Digo, muchos, muchos de las personas que he leído, desde obviamente Madame Blavatsky, el, el Berer, el Alice Bailey, todos estos hablan acerca de un plano astral que precisamente que está entre el medio de lo físico y lo espiritual. Es un mundo intermedio, pero hay que estudiarlo, hay que no irnos con lo fanático, con las fantasías. En el ocultismo clásico se dice que es un plano de ilusión, porque mezcla lo verdadero con lo proyectado por la mente. Necesitamos estar bien claros en esto porque muchas veces tu subconsciente proyecta cosas que tú necesitas ver y las confundes con algo astral. Es decir, tenemos que estar bien seguros porque la mezcla de lo verdadero, o sea, hay información, el ser te da información real. Eso es algo que yo ya he comprobado. Información real te la da el ser, pero a veces tu subconsciente te proyecta cosas, ¿sí? Cosas y crees que provienen del ser. Eso hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que estar bien tranquilos, con pasos bien seguros y de plomo de estar seguros de lo que estamos hablando, ¿sí? Porque en ese plano también se captan cosas energéticas, emocionales, personales y muchas veces colectivas, ¿sí? Es decir, tú estás, no sé, en Corea del Sur y sueñas con la independencia o sueñas con ser libre. Entonces estás mezclando cosas personales, proyecciones personales o deseos personales con conexiones de tu ser, porque el astral existe, ese plano existe, tu cuerpo astral existe y ese es el que te hace que ese campo te hace que conectes con tu ser, ¿sí? Y tu ser te puede comunicar cosas maravillosas, hermosas, te puede inclusive guiar, pero si lo proyectamos con nuestra mente o metemos proyecciones mentales, puede crear fantasías. Para los chamanes también, obviamente, es un lugar que se encuentran los espíritus, los animales de poder, los guías, y también es muy respetable porque si ustedes han hecho, yo en lo particular he hecho blandes o le llaman retiros con los indios, donde te vas 4 días sin comer nada, sin hablar nada, y te conectas con la naturaleza y también te conectas en forma astral, ¿sí? Pero en la naturaleza, o sea, son cosas que yo lo he vivido y que los puedo hablar de eso. Entonces, el plano astral es el mundo de emociones, imágenes y símbolos. Es decir, tenemos que entender que en el plano astral muchas veces, o casi la mayoría de las veces, no nos hablan con palabras como la estamos ahorita describiendo, sino con emociones, imágenes, con símbolos. Es como si ustedes, y yo estoy seguro que han sentido varias veces, ese samadhi en ustedes, esas chispas del samadhi en nosotros, y obviamente no los puedes describir con palabras, o sea, no se describe con palabras. Bueno, en el plano astral, eso es lo que te hace que te conectes y que te lleguen esas imágenes o esos símbolos. También ahí, acuérdense, la imaginación actúa como lenguaje, es decir, como comunicación. Y o sea, como tú lo percibas, te permite captar las vibraciones. Eso es lo que les digo que hay que tener mucho cuidado, porque si entra la imaginación, entra la fantasía, nos perdemos en ese astral. No te permite que ya te conectes. Y muchas veces te das cuenta de que, oh, suceden cosas que no eran, ¿no? El cuerpo astral es como una pantalla donde se proyectan las influencias superiores, es decir, tus intuiciones,
tus inspiraciones, tu guía, ahí sucede. Y también tenemos que estar perceptivos a eso, porque hay cosas que nos llegan y dicen, ay, no, eso no existe. Tranquilos, tranquilas, hay que saber si realmente esa es una inspiración divina, o es una guía divina, o es una instrucción divina. En el astral, allí es donde está la comunicación, ¿sí? Y todo esto es como resonancia del inconsciente. Hay que tener, acuérdense que el subconsciente trabaja arriba del inconsciente, pero el subconsciente trabaja alrededor de lo que te ha pasado y archiva las cosas que tu mente han entrado o tus órdenes han entrado y ahí las tiene. Pero el inconsciente es algo que ni siquiera nos damos cuenta de que está. Ahora también en el otro es cuál es la relación entre estos dos, ¿no? Entre estos tres cosas que estamos viendo. La relación entre estos tres planos. El intuitivo, como dijimos, es la conexión que tienes a través de tu chispa divina. Es decir, la intuición está relacionada directamente con tu espíritu, con tu chispa divina que está dentro de ti, con tu yo soy superior. Esa chispa divina, es lo que mueve este cuerpo, es lo que mueve a todos los cuerpos. Es el espíritu que le llamamos, pero realmente es una chispa divina, es un pedacito divino que con eso te hace Dios, o sea, te hace Dios en acción, claro. Y eso lo tenemos que entender, que la intuición es esa chispa divina, esa es la conexión que tienes a través de tu chispa divina y de tu ser. Ahí en la intuición es como se revela ante ti la verdad espiritual. Y lo menciono porque a mí me ha sucedido cosas que dices, ah, sí está esa chispa divina en mí porque es la que me mueve y me ha conectado con mi vida espiritual. También es cuando ese nivel intuitivo es cuando tu conciencia trasciende más allá para ver lo que nadie ve. Es decir, con la intuición puedes ver cosas que mucha gente no ve. Llega un amigo, un socio contigo, lo ve tu esposa y dice tu esposa, con ese no te juntes. Y dices, espérate, pero si es mi amigo del alma, vamos a invertir tantos millones de dólares, no te metas con él. Ve lo que nadie ve. Si no le haces caso y sucede algo malo, pues te lo dijo. Y generalmente no se equivocan. Por lo que les decía yo, que la intuición femenina está más cercana a la divinidad porque nosotros, el otro sexo, el positivo, el masculino, estamos buscando el otro despertar, el despertar hacia el Padre. Y ellas están recibiendo la luz del Padre. Es algo que no sé si me estoy explicando, pero así es como yo lo veo. El intuitivo es el sexto sentido que muchas veces por prejuicio o por prejuzgar a otras no se conecta con el ser. Cuando nosotros empezamos a desarrollar ese nivel intuitivo, ese sexto sentido, muchas veces a nosotros mismos nos lo cancelamos. Ah, ¿cómo va a ser eso? No, eso no existe. No, eso no. Y te lo cercena y te corta esa comunicación que pudiste haber tenido con tu ser. Por eso les digo que hay que tener mucho cuidado. Ni la fantasía, ni el extremisto intelectual, sino el centro. Por eso decía el maestro Marcelli, busque su centro. Y el centro es para todo, para la intuición, para lo astral, para lo físico, todo, para todo, ¿sí? Pero como les decía, pero ojo, hay que tener mucho cuidado de no caer en cosas fanáticas o incredulidades o formar prejuicios cuidando porque el ego te puede dar una falsa espiritualidad o una falsa conexión con el ser. Y van a decir, pero ¿cómo es esto cómo puedo detectar si es una falsa conexión o o una realidad o es, o es una
o es una fantasía, o es algo fanático. Pues simplemente si no te mueve, si te mueve hacia un lado y te da tristeza, te da dolor, pues tienes que reconocer que eso no es la verdad, ¿no? ¿Y cómo se sentiría? Pues es bien sencillo. Si es algo bueno, te gusta. Y si es algo malo, pues no te gusta. Así decía el maestro Marcelli, decía, pues es que es bien sencillo, muy fácil. Haz las cosas que te gustan y no hagas las cosas que no te gustan. Y así vas a encontrar tu camino central. Eso es real, pero porque mi camino central o mi centro no es el centro de ninguno de los que está aquí, porque cada uno tiene su centro personal e individual, ¿sí? Muy bien. Entonces con el otro, estas son las tres relaciones que hicimos, pero a ver, ¿cuáles son las prácticas para desarrollar precisamente ese sentido, esos sentidos? Vamos a hacer algunos ejercicios muy sencillos. Con sus dos manos, tóquense en la parte vamos a empezar a practicar el plano sensitivo. Con sus dos manos, tóquense la parte de atrás de la oreja, en la parte de la oreja. Los dos recorran con el dedo índice, recorran hasta llegar a la mandíbula y en la parte de enfrente con el pulgar en la barbilla y regresan ahora con el pulgar hacia el mismo punto. Y luego de ahí nos pasamos a las sienes y damos vuelta a las sienes con las manecillas del reloj. Si se dieron cuenta, listo, gracias. Es una atención plena a lo que están haciendo, pero también se conectan con sus emociones. No necesitan decirme, pero estoy seguro que varios pensaron en alguna cosa cuando estaban repasando sus dedos por la piel. ¿Y por qué precisamente empezamos por el lado de los oídos? Ah, porque ahí es una parte muy sensible y directamente a la barbilla y luego a las sienes genera una sensación de traer recuerdos a nosotros. Ese es el plano sensitivo, es decir, sentimos, estamos con la atención plena. Para poder desarrollar ese plano de sensaciones, tenemos que estar precisamente en el aquí y en el ahora. Para eso es realmente, para sentir exactamente plena conexión con tus emociones. Pero en el astral es otro sentido. Y hacemos una pequeña, vamos a cerrar nuestros ojos. Para desarrollar este astral no hay más que meterse a la meditación y a controlar el sueño y otras prácticas energéticas. Pero hoy vamos a hacer una práctica energética diferente. Van a cerrar sus ojos y pongan su mano izquierda en el corazón y la derecha abajito en el abdomen, arribita del ombligo. Respiren lento, profundo, cierren sus ojos y reconozcan el lugar donde se encuentran. Obsérvenlo. Den un paseo por su casa, por su cuarto. Observen sus recámaras, la sala y salgan de su casa. Obsérvenla. Hay sol, hay nubes, hace frío, hace calor. ¿Qué sienten? Con su mano derecha sientan la temperatura que está externa. Y en el corazón observen todo lo que está alrededor de ustedes. Giren por su casa
vuelvan a entrar, entren a su recámara y obsérvense. ¿Qué están viendo? Se convierten en el observador de lo observado. Están viéndose a ustedes mismas, a ustedes mismos, haciendo este ejercicio. Regresen, respiren, muevan su mano derecha, su izquierda, la juntan en el corazón y abran sus ojos. Ese es un ejercicio. Respiramos lento, soltamos. Este es un ejercicio de astral, sin imaginaciones, sin fantasías, sino algo real. Si llegaron a hacer la experiencia completa, sienten esa paz, sintieron esa temperatura externa sin estar afuera de la casa. Pero esas son las prácticas energéticas que podemos empezar a hacer y conocer el plano astral. Son cosas que, prácticas que yo hago normalmente y siempre que estoy hablando sobre esto de ser o de convertirse en el observador del observado, nos damos cuenta que realmente somos seres con varios cuerpos y con una mente poderosa de poder hacer esa conexión divina. Y obviamente la intuición es el silencio interior. Y ahora, para la intuición, un ejercicio muy sencillo es otra vez sus manos en el corazón, de esta forma, uniendo las dos. Saben que esta unión, mucha gente cree que es porque rezas, pero no, es para ecualizar las dos fuerzas, la física, digo, la, la positiva y la negativa, y si la pones en el corazón, estás haciendo, ecualizándote, buscando el centro personal individual. Por eso es que usamos esto para la oración, porque mucha gente ni siquiera lo conoce, pero esto es porque igualando, estás igualando las dos fuerzas. ¿Sí? Para eso es. Pero ahora, vamos a hacer este ejercicio de intuición. Junte sus manos en el corazón. Cierre sus ojos. Piense en una persona en la que usted quiera. ¿Qué le atrae? ¿Qué siente? ¿Siente cosas amorosas, hermosas, maravillosas, de dolor, de pasión, de amor, de luz? ¿Qué siente acerca de esa persona? Respire lento, profundo, abra sus ojos. Esa es la intuición. ¿Qué sintieron? Seguridad, amor a esa persona. Esa es la intuición. La intuición se empieza a desarrollar con el silencio interior, con el servicio devocional, con el Bhakti Yoga. Cuando tú haces el ceremonial, perdón, haces el antenaje, o estás con el ceremonial con algún maestro, la intuición empieza a aumentar conforme lo vas haciendo. Y no me crean, hágalo por lo menos 60 días su antenaje, o conéctese con algún maestro y va a ver qué siente, nomás observe qué siente. Bueno, la intuición se desarrolla precisamente con el silencio y con el servicio devocional, con el Bhakti Yoga. Muy bien. Ahora, todo esto es una contemplación. Es decir, todo esto está en nuestra mente. No hay otra proyección más que la contemplación de esto. Es decir, se proyecta
en nuestra mente, no en otro lugar. Bueno, todo esto, recuerden que se relaciona con la percepción a través de nuestros 5 sentidos, porque son los sentidos de nuestro cuerpo físico, pero tenemos mucho trabajo para ver lo extraordinario, ¿sí? Pero si ustedes quieren siempre ir más allá de esos 5 sentidos, tenemos que ir y buscar siempre con los ojos del alma. Es decir, si ustedes quieren conocer más, siempre tendremos que ir viendo, entre comillas, con los ojos del alma. ¿Y qué vamos a, ahora, qué vamos a esperar? ¿O qué? Porque todo esto, algo nos tiene que traer, algo nos tiene que dejar. ¿Qué voy a esperar? Bueno, que todo esto se relaciona con la búsqueda del ser, de la búsqueda de la divinidad, de mi divinidad, porque si veo la divinidad en mí, puedo ver la divinidad en otros. Por eso decía el maestro Estrada, tenemos que ver cara a cara a Dios. Y cuando lo ves, es que tu ser ya estás más conectado con Él. Entonces, todo esto se debe relacionar con esa búsqueda de nuestro ser, de nuestra parte divina en nosotros. Es decir, tenemos que buscar primero el ser, porque si no, si buscas el primero tener o hacer, nos perdemos. Tenemos que entender que todo esto se relaciona con la búsqueda del ser y después de la búsqueda del ser viene el hacer y el saber. Y después de esto vendría el tener. Eso viene por añadidura. Así decía Jesús, busquen al ser, decía él, busquen a Dios, o busquen a la divinidad primero. Y luego viene el saber y luego el hacer. Y lo demás vendrá por añadidura. Pero generalmente nos enfocamos siempre primero en tener y luego después se nos olvida de tanto tiempo y hasta finales de nuestra vida andamos buscando el ser. Entonces, todo esto del plano astral, de la intuición, de las sensaciones, pues tiene que ser relacionado con buscar nuestra divinidad dentro de nosotros, porque si nomás estamos viendo para el tener, nos vamos a perder. ¿Cuántos millonarios están perdidos con tanto dinero, tienen tanto, pero no se han encontrado? Y ese es nuestro trabajo, primero encontrar nuestro ser, encontrar nuestra divinidad. Y todo esto, recuérdenlo muy claro, que se relaciona con estos 5 sentidos, pero si queremos ir más allá de esto, tenemos que ver con los ojos del alma. Con esto estoy terminando. Muchas gracias por permitirme servir. El Padre los bendice y es cuanto dejo de compartir. Gracias por su atención. Muy bien. Bien, No, ah, fantástico. Me gustaría saber si tienen preguntas, ¿verdad? Para Carlos. ¿Está bien, Carlos? y claro, no sé, no supe cuánto tiempo me iban a dar, pero yo dije que más o menos la plática era de 1 hora, entonces, pues casi lo logramos, 6 minutos. Adelante. Si hay alguien una pregunta, adelante, con gusto. Sí, hola, gusto, muchas gracias por la plática. Este, en la palabra astral, pues viene de astros. ¿Nos podría explicar, por ejemplo, qué relación hay entre los planetas y ese cuerpo astral, si está formado por esas fuerzas astrales? Sí, lo que pasa es que en el campo astral ya entras totalmente en el cosmos, es decir, ahí ya no hay límite. Dice Madame Blavatsky que cuando entras a ese campo astral, el límite no existe. Y es como si estuvieras en el universo, por eso se marca como astral, porque se relaciona precisamente con el universo, porque no hay límite.
En el astral no hay límite. Puedes convertirte en lo que tú quieras, siempre y cuando les decía que no se vean, no se vayan con la fantasía, ¿no? Sino algo real, algo, ir con pasos muy lentos. Esa es la relación. Se dice que el cuerpo astral es porque no se tiene límites. Es como el universo. No hay límites. Tú eres el límite. Entonces, el astral habla sobre ese campo, como ese campo cósmico en donde tú puedes ser lo que tú quieras ser. No sé si esa es tu pregunta, pero eso es lo que yo entiendo como astral, que es algo más allá, que no hay límite, ¿verdad? No hay límite para en ese cuerpo no tener ni limitación. Adelante, Jorge. Gracias. Agradecer a Carlos por la conferencia. Había muchas dudas en mi cabeza a ese respecto, en el sentido de ordenar un poco, porque se habla de cosas que no podemos ver, que no podemos saber si estamos bien o no, sino que conforme uno va viviendo y pues entra un poco más en las disciplinas, va entendiendo varias cosas. Todo esto salió, Carlos, porque en el grupo que tenemos de cosmobiología, pues causalmente a mí me tocó hablar sobre las casas. Y entonces el maestro Laferrière, habla del macrocosmos y el microcosmos. Me voy a permitir leerles muy cortito, pero para poder entender el objeto de la pregunta. Dice, el macrocosmos está representado por el zodiaco propiamente dicho, es decir, los 12 signos astrológicos. Ese círculo simbólico está dividido en 4 arcos iguales de 90 grados, que son las 4 estaciones, y cada cuadrado en 3 signos zodiacales iguales de 30 grados, cada uno formado por los 12 signos bien conocidos. Es lo que nosotros conocemos, ¿verdad? La carta astral y todo de nuestro nacimiento, cómo está compuesto. Pero ese es el macrocosmos. Pero cuando se refiere al microcosmos, a nosotros, dice, por el contrario, el sensitivo subastral, órgano esencial del microcosmos, está dividido en 4 arcos de 90 grados y cada cuadrante en 3 zonas iguales de 30 grados cada una, que son las 12 casas astrológicas, es decir, los dominios especializados de nuestra receptividad a los influjos del cielo. Entonces, yo me puse a buscar qué era eso del sensitivo de subastral y caí por ahí por de Madame Blavatsky y todos los esoteristas de ese tiempo, pero desde mi punto de vista, y es muy personal, creo que la astrología se debe estudiar sobre bases que no son solamente decir que es que Neptuno está acá, que Plutón acá, que yo soy de Marte, que aquel es de Virgo y todo. No, hay algo más profundo. Y es ahí donde voy entendiendo tal vez un poquitito lo sagrado de la astrología, porque como decía Fernando, está con los astros y todo eso, todo es la divinidad, todo es, pues, el uno, es el yo. Entonces, si tú pudieras, Carlos, eh, abarcar un poquito más la idea para que toda lo podamos digerir. Muchas gracias. El sensitivo es la llave para entrar a tu microcosmos. Eso es lo que está tratando de decir el maestro de Laferrière, que el sensitivo es tu llave para empezar a entrar a tu macrocosmos, a tu microcosmos. Es decir, es el que
el que hace que entres a esas sensaciones. Porque si no lo tienes, si no te abres, por eso le decía, lo principal es que empieces a abrir ese sensitivo con la empatía, porque ese es el primer grado o la primera sensación de que tu conciencia se está abriendo, porque vas a empezar a aceptar a la gente que no te gusta cómo piensa, a la gente que no te gusta lo que dice, a la gente que no sea empática, que no tengan nada relacionado contigo. Pero cuando abres el sensitivo, es decir, ese plano, es la llave para poder ampliar la conciencia y subir, obviamente, la conciencia. Es por eso les decía al principio que ese es el primer reflejo. Cuando una persona empieza a ser empático con todos, es el primer reflejo de que está trabajando su conciencia. Por eso dice el maestro de la Ferrier, que ese es lo primero que te va a abrir a tu microcosmos. Y cuando tú abres ya el microcosmos, empiezas a tener la intuición, el astral, lo espiritual y todos los otros 7 cuerpos que están dentro de ti, que los empezamos, que sería bueno estudiarlos. Porque lo vimos en Yamines, yo me acuerdo que lo vimos en Yamines, los 7 cuerpos precisamente de la Madame Blavatsky, que te decía y te los explicaba y te los amplía claramente cómo son. Por eso yo me atreví a hablarlos precisamente desde ese punto de vista. Pero el punto de vista del maestro de la Ferrier es que el sensitivo es tu llave. Y así es que esa llave la tienes que saber abrir y cuando la abras sabrás qué es lo que va a pasar, pero hay que estar muy cuidadoso para no estar con las fantasías, con los sueños, sino las realidades, ¿sí? O la real verdad, como dice la Dame Blavatsky, ¿no? La real verdad. Y también el maestro Marcelli hablaba de la verdad. Él nomás decía la verdad, porque lo que tocas es la realidad, pero no es la verdad. La verdad es algo mucho más adentro. Es decir, cuando abres esa llave del sensitivo. Eso es lo que yo tengo. Muy bien. Si hay alguien levantó la mano, adelante. Sí, está Amelia. No sé si todavía. Adelante. Buenos días. Hablabas de... Oye, me eco. George, micro. Sí, de que lo más importante es la conexión con lo superior o lo primero. Pero, por ejemplo, cuando nosotros iniciamos en la práctica de yoga, te dicen que se inicia con la parte material, y que uno, bueno, siento yo, volviéndose más sensible a todo esto. Si nos puedes ahondar un poquito sobre esto, por favor. Claro, es que cuando uno empieza a hacer yoga, y se los voy a explicar como yo lo entiendo, es que cuando haces yoga, cuando empiezas a hacer yoga, tu cuerpo físico está diciéndote algo, tu cuerpo mental te está diciendo algo, tu cuerpo emocional te está diciendo otra cosa. Empiezas, la idea de esto, tenemos que empezar siempre con algo que ves, con algo que sientes, porque si yo empiezo a hablar con alguien que nunca ha tenido esa conexión o esa unión de lo físico, emocional, mental, si alguien no hace esa unión, lo otro no puede pasar. Hay un guardián en tu mente que no te va a dar chance de entrar a ese campo si esos 3 cuerpos no están alineados. No quiere decir que estén perfectamente alineados, pero sí que estén alineados. Es decir, cuando uno hace yoga, el trabajo glandular
hace que nuestro físico se alinee con nuestras emociones. Y cuando se alinea el físico y el emocional, el mental se va alineando. Entonces esas tres líneas, cuando esos tres cuerpos se alinean, te dan la oportunidad, ahora sí, de entrar a otro plano de la intuición, a otro plano de lo espiritual, y empieza a cambiar el grado de conciencia. Es decir, ahí es donde empiezas, cuando tú estás haciendo esas tres uniones, empieza a darte ese cosquilleo de servir a los demás, ese cosquilleo de ser mejor persona, ese cosquilleo de convertirte en alguien que ayude a las personas. Esa es la sensación que te genera la yoga, la unión de esos tres cuerpos. Físicamente o científicamente es que las glándulas, como es un ejercicio glandular, la yoga, lo que hace que empieces a generar esas hormonas o esos químicos necesarios para que tus emociones se alineen. Y eso, cuando ya las emociones se alinean, automáticamente la mente se alinea a ese sentido. Pero cuando andamos en el día a día normal y nunca hemos hecho yoga, recuerden, ahorita lo ideal es levantarme temprano para irme a trabajar, estar trabajando, llegar, comer, dormir y empezamos en esa vorágine de giro porque nuestras hormonas o nuestros químicos andan por todos lados. Pero la yoga precisamente hace eso, precisamente por eso es unión, nos hace que nos acerquemos, que nos unamos. No quiere decir que nos alineemos los tres cuerpos perfectos, pero por lo menos ya nos tocamos. Ya se toca el cuerpo físico, el emocional y luego el mental, y por eso te haces adicto a la yoga y te gusta. Pero ya después de que la entiendes y que ya supiste y que ya tienes esa unión, la idea es que esa unión no se pierda y sigas subiendo en conciencia, ¿sí? Es decir, que sigas aprendiendo lo que es, lo que te llama ese ser, esa divinidad nos llama. Entonces, cuando la divinidad nos llama, es cuando ya precisamente esa alineación de esos cuerpos. No sé si eso contesta tu pregunta, pero eso es lo que yo puedo hablar acerca de mi experiencia individual. Sí, muchas gracias. Muy bien, gracias. Muy bien. Yo quiero hacer unas preguntas. Adelante, Norma, adelante. Gracias. Buenos días y muchísimas gracias, Carlos, por tu participación de Metafísica en nuestra clase. Me encanta. Ok, primero te pregunto, ¿cuál es tu opinión sobre el libro de oro de Connie Méndez? Uno. La segunda es si la empatía, entendí yo que dijiste que la empatía y el sentirnos bien por lo que somos o con lo que tenemos o donde estamos, me indica eso, que voy a ir por el camino bien. Y la tercera es, yo me he sentido muy bien con el Tai Chi. Funcionan en mis cuerpos, 7 cuerpos, como lo hace la yoga. Gracias. Muy bien. Pues primero, el libro de oro de Connie Méndez, pues es un libro que si no han leído los otros 8 libros de ella, que son de 4 en 1, los puede confundir un poquito, pero es un libro maravilloso que nos abre el camino para muchas cosas. El libro Oro de Connie Méndez. Claro que me gusta, yo lo tengo, claro que y lo puedo recomendar ampliamente, pero puede ser, de hecho, Connie Méndez nos habla de la metafísica. Ella dice que empezó a manejar esto de la metafísica con palabras de apeso, es decir, con palabras sencillas, porque la metafísica, antes los eruditos o los filósofos hablaban de metafísica y la gente no entendía. Ella nos lo explicó de apeso. Entonces, ese libro es maravilloso. Y la segunda, o no sé si fue la tercera, pero cuando tú empiezas a trabajar precisamente con esa llave que dice el maestro de la Ferrier, que empiezas a tener empatía con los demás,
estás dando un paso a la apertura de conciencia. No quiere decir que vamos a elevar la conciencia o que nos estamos siendo unas personas con un alto grado de conciencia, pero por lo menos ya abrimos ese camino para la apertura de conciencia. Y sí, claro, si tú a tu alrededor te gusta lo que ves, te gusta lo que haces, ese es lo mejor, ese es la mejor señal de decir que estamos en el camino correcto, así de sencillo, ¿sí? ¿Y cuál fue la última pregunta? Y digo, yo me he sentido muy bien practicando Tai Chi. Ah, ok. Es si esta arte nos funciona como lo hace la yoga. Para mí en lo particular es que la yoga es un ejercicio glandular y el Tai Chi es un movimiento, es yoga en movimiento. Pero para mí en lo particular, cuando haces Tai Chi, estás actuando más mental que físico. Y que también sirve, claro, y sirve mucho porque es para el otro nivel. Es decir, cuando una persona ya manejó lo que es yoga, ¿sí? Y quiere hacer el Tai Chi, para mí estoy hablando muy personal y es una opinión muy personal, ya la puede manejar porque lo haces a nivel mental. El Tai Chi, aunque es de movimiento, pero también es de atención, es la atención glandular. Y las glándulas se mueven con energía mental, pero también física. Es decir, por ejemplo, un Paschimottanasana Asana o una postura del arado no va a ser lo mismo porque estoy activando la tiroides porque la estoy presionando. Y además de estarla presionando, estoy pensando en ella. Ese es el trabajo de la yoga, pero el Tai Chi puedes estar pensando en la tiroides cuando haces un ejercicio de Tai Chi y estás haciendo el mismo esfuerzo mental, pero no el físico. Pero eso es para personas, como les decía recién, que ya llevaron a ese grado de yoga, ya saben conectarse con sus glándulas, porque la glándula se mueve con un mínimo de electricidad. Es decir, con muy pequeña electricidad se mueve, que mentalmente lo puedes hacer porque tu energía está donde tu mente esté. No sé si eso te pueda servir y sí, claro, pero hay su diferencia, pero hablan exactamente, hacen lo mismo porque es esfuerzo mental, ¿sí? No sé si te sirvió, pero eso es. No se te escuchó porque tiene cerrado, pero gracias. Ari, adelante. Sí, buenos días, Carlos. Me encanta tu presentación, está muy bien. Yo he estado pensando toda esa semana en la cuestión de la intuición. De hecho, que ni me acordaba tanto el tema que ibas a tratar y eso como que cae muy bien con lo que estaba pensando esta semana, sobre todo que la idea de preparar una charla con la gente que toma yoga conmigo para en los próximos meses introducirles un poco en cuestión de meditación y también en cuestión de astrología, ¿no? Cosmobiología. Ahora, mi pregunta que tengo es cómo es importante hacer yoga y es importante entender cosmobiología, ¿no? Pero dar el paso de yoga a cosmobiología no es algo evidente. De acuerdo a conceptos que tiene la gente, estereotipos que tienen y reticencias que tienen, todo tipo de cosas, ¿no? Especicismo que tienen, etcétera, ¿no? Pero yo siento claramente que hay una relación muy profunda, ¿no? Con lo que estábamos viendo, tú acabas de hablar de
la razón que entra por los sentidos, ¿no? O sea, el trabajo de razonamiento entra por los sentidos. Pero, ¿por dónde entra la intuición? Que yo tomo la razón, es una parte de lo mental, la intuición también es la otra parte de lo mental, solamente que es el mental superior, ¿no? Entonces, si entra la razón por el sentido, ¿por dónde entra el intuitivo? Sea por los centros energéticos, estoy preguntando, esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué relación tiene lo astral con el signo solar? Que tiene uno, es mi signo solar, que es lo que soy, donde está mi ser. Entonces, todo eso son preguntas que me estoy tratando de plantear para saber cómo introducir a la gente a entender qué es importante hacer, conocer de cosmobiología, porque aunque la cosmobiología, como estábamos diciendo, puede ser algo muy abstracto, para la gente puede ser muy abstracto, pero en realidad no lo es, pero sí se necesita una forma para llegar a ello. Entonces, esas preguntas, aunque tengo la intuición de sus respuestas, pero necesito, ¿cómo se dice? Son también preguntas mías en otro nivel, no del nivel de la gente que no han hecho yoga, que no han empezado a hacer cosmobiología. No sé si me estoy haciendo entender. Sí, mira, Soy un poco... Gracias. primero lo que te puedo decir es que cualquier material, primero que necesites para hacer tu práctica, para hacer tus presentaciones, puedes decirme y te lo puedo pasar sin problema. Eso es lo primero para que estés preparando para tu... En francés lo vas a tener que hacer, ni modo. Lo hacemos. Está bien. Es buen momento para empezar a aprender bien francés. Al cabo. Muy bien. Okay. Y segundo, ¿cómo le podemos decir a las personas porque dijiste primero cómo es, hay dos preguntas que hiciste, es cómo despiertas la intuición y cómo le decimos a las personas la relación de esto, de la yoga y de la astrología. El maestro de la Ferrier nos dice que esas son las dos columnas para despertar la conciencia, para empezar a abrir la conciencia. Primero, el hecho de la yoga es para conocerte, para sentirte a ti mismo, para sentirlo, para hacer esa conexión con tu mente y con tu cuerpo físico, porque eso es lo que tenemos que entender, que la gente va, o todos entramos a la yoga por el cuerpo físico. Nadie entró a la yoga porque dijo, es que ¿sabes qué? Traigo un rollo mental que me estoy conectando con... No, dijimos, o quiero mejorar mi salud, o quiero sentirme bien, etcétera, etcétera. Entonces esa es la primera, la yoga es para eso. Y la segunda, la cosmobiología es para conocerte a ti mismo, pero por dentro. Pero hay un secreto escondido ahí. Es también para conocer a los demás. Cuando tú hablas a las personas de recién ingreso y hablas con ellos que la cosmobiología es para conocerse dentro de sí mismo y conocer a los demás, se les abre la puerta precisamente del umbral de conciencia, porque quieres entender a tu próximo, a tu esposa, a tus hijos, quieres entenderlos, o a tus amigos, o saber cómo son. Entonces ahí es la relación, esa es la pequeña relación entre los dos. Es para el conocimiento, para el autoconocimiento. Las dos columnas son para el autoconocimiento. Uno es para saber lo de afuera, lo que estoy viendo, lo que siento, y lo otro, cómo soy.
Entonces, ¿y cómo son los demás? Ese es el pequeño secreto de la cosmobiología, que descubres quiénes son los demás. Pero quién eres tú. Y esa es una forma de que le des a las personas esa introducción. Porque si te empiezo a decir, no, mire, es que relacionado con el cuerpo físico, el Géminis se va a los gemelos, que los órganos sexuales es del escorpión, empiezas a perderlos en el sentido. Pero si hablamos que el sentido de las dos columnas es del autoconocimiento, las personas empiezan a entender, o por lo menos a rozar ese umbral del conocimiento de la conciencia, de la apertura de la conciencia. Ya no elevar la conciencia, sino solamente empezar a ver esos otros dos mundos. Por eso cuando hablas de conocimiento personal y conocimiento de los demás, la cosmobiología te abre esa curiosidad, y por eso ahí es donde encuentras la relación, que eso es lo que yo humildemente te diría. ¿Y cómo llega esto de dónde sale la intuición? Pues la intuición precisamente sale cuando te conoces a ti mismo. Exactamente y se convierte en el triángulo de esas dos cosas que estamos hablando, y la intuición llega por añadidura porque te conoces a ti mismo y empiezas a sentir cosas que son cosas que tal vez no conocías, pero ya te están llegando a ti. ¿Sí? Muy bien, no sé si eso, Ari, lo tienes en cuenta. Gracias por las preguntas. Muy bien, si hay algo más. Si hay algo más, adelante. Bueno, tenemos muchos aplausos que están subiendo por ahí, muchos agradecimientos. Queremos darte un nombramiento hoy, ¿ok? Ese nombramiento es que seas nuestro tutor oficial para la parte metafísica de nuestra formación como cosmobiólogos que servimos a nuestros hermanos los seres humanos, si te parece bien. Claro, estamos para servirle, al contrario, gracias a ustedes por permitirme servir. ¡Bravo! Gracias. Y gracias. No sé si Ana levanta su mano para hacer una pregunta, sería la última antes del cierre. ¿Cómo ven? Gracias. Sí. Buen día, maestro, buen día. Únicamente para corroborar mi dato ya lo decía hace rato el maestro, la unión física y mental nos lleva a lo emocional. Nada más era la pregunta así cortita. No sé si estoy correcta o no. Gracias, es cuanto. A ver, primero es tu cuerpo físico. Lo tenemos que alinear glandularmente. Y luego, después de la alineación glandular, sigue la emocional y luego el mental. Es decir, cuando tú alineas esos tres cuerpos, te llega precisamente ese despertar de la conciencia. Eso es así, tan sencillo. Pues bueno, pues muchas gracias a todos por permitirme servir. El Padre los bendice. Nos vemos luego. Cuídense mucho.